Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El presente año está cargado de expectativas en Chile. No solo es el cambio de gobierno y la redacción de una nueva constitución. Hay en el ambiente la esperanza de un cambio en general, una reducción del impacto de la pandemia y un crecimiento moderado de la economía. Pero hay otros temas pendientes. Por ejemplo, ¿habrá amnistía o indulto para la decena de presos políticos? ¿Los responsables de delitos de lesa humanidad serán procesados o también serán indultados? Y lo de fondo es hasta dónde la estructura económica y social se mantendrá para sostener a Chile como el país más desigual de América Latina. Por eso queremos reflexionar junto al analista político y catedrático Marcelo Mella, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marcelo, qué gusto tenerlo acá, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Orlando, como siempre. La pregunta de fondo es cómo se percibe el año que viene, que estamos viviendo prácticamente ya los meses que vienen en Chile, hasta dónde este cambio, efectivamente, de acuerdo a lo que he visto en encuestas, hay incluso un gran entusiasmo en un buen sector de la población que dice, cuando le preguntan, ¿cree usted que su futuro mejorará en el corto plazo? Un 60-70% dice que sí. Bueno, yo creo que inicialmente la llegada del gobierno futuro que parte en marzo de Gabriel Boric impulsa una ola de optimismo y yo diría de buena disposición de la mayor parte de la sociedad chilena, que entiende que las nuevas condiciones políticas y sociales del país exigen un gobierno con niveles de legitimidad mayores a los que han tenido en el último tiempo, tanto la presidenta en su momento Bachelet como el presidente saliente Sebastián Piñera. Entonces, yo diría que el primer punto, el primer hecho político importante es que la tremenda adhesión manifestada en una votación histórica del presidente Boric da un buen punto de partida. Ahora, como siempre en la vida y en la política, los qué son importantes, pero también los cómo. Y en los cómo, aquí hay un gran desafío para el gobierno del presidente Boric, porque con los resultados de tanto a nivel parlamentario del mes de noviembre, como también la segunda vuelta presidencial, hay un puzzle que el nuevo gobierno debe saber resolver para poder responder a las expectativas. Y esto tiene que ver con un Congreso que se encuentra dividido casi 50 y 50 entre la derecha y los sectores progresistas, y por otra parte, una coalición de gobierno que debe hacer crecer el presidente Boric con el nombramiento del nuevo gabinete presidencial. Ya, pero entonces, con esos elementos, con ese enfoque, ¿hasta dónde, por ejemplo, lo que deja Sebastián Piñera puede ser retomado para darle un mensaje de esperanza a la población? Le digo esto por dos elementos que están en el análisis. La economía no está del todo bien, no solamente es el tema de la pandemia, y el otro elemento es que también hay una especie de, digamos, de dolor en muchas familias, en decenas de familias, donde se habla, por ejemplo, de heridos, de muertos, de presos, que no generan precisamente todo el entusiasmo que se pidiera, se quisiera o se deseara para la sociedad chilena. En los últimos días, la sede donde está trabajando el presidente electo, antes de tomar su cargo en La Moneda, se han manifestado ya algunos grupos, fundamentalmente por el tema de los detenidos de la revuelta social de octubre del 2019. Hay una cierta cantidad de jóvenes que permanece en una situación de detención que es insostenible por la lentitud de la justicia y algunos sectores llaman a eso una detención que tiene un tinte claramente político. Ahí tiene también un desafío el presidente Boric, porque la figura que permitiría sacar a estas personas de la situación de reclusión en la que están hoy día ya por 2 años es una amnistía general. Ese es el proyecto que está avanzando en el Congreso. Sin embargo, algunos sectores progresistas son resistentes a una amnistía porque significaría un cierto reconocimiento tácito de responsabilidades que no están dispuestos a asumir por el componente político que tuvo la manifestación en Chile del año 2019. Entonces, nuevamente el qué y el cómo se cruzan acá para encontrar una salida a esta situación que humanitariamente evidentemente no resiste el mayor análisis. Por otra parte, la economía se encuentra en una situación muy compleja. Chile, además del problema de desigualdad que usted menciona, Orlando, tiene hoy día un componente extra, que es que ha recuperado los niveles de crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto del año 2019, pero con un menor nivel de empleo. Entonces la preocupación está en Chile hoy día
porque ese desempleo que se llama en economía desempleo friccional, transitorio, se transforma en un desempleo sistémico o estructural, aumentando ya un problema de desigualdad que tiene por lo menos 3 décadas de vida en Chile. Claro, Marcelo, pero también hay un elemento que es muy importante, quizás en Chile no se lo trata a nivel mediático, pero que en la sociedad está planteado y que desde América Latina se ve con expectativa y tiene que ver lo que llamaríamos el tema mapuche. No me gusta la palabra tema, pero digamos para entendernos, porque es un asunto medular que está en la membrana más íntima de la cultura, del relacionamiento social de los chilenos. ¿Hasta dónde, por ejemplo, los mapuches, todo lo que implica su cosmovisión, su presencia política, su reconocimiento social, va a estar en el debate de la sociedad y sobre todo de los actores políticos? Va a estar obligatoriamente, Orlando, porque en la situación de la llamada macrozona sur, que es un feo nombre, pero así se le ha denominado para la política pública que ha implementado el gobierno de Piñera, definitivamente es un tema que día a día nos da noticias que son muy lamentables. Los últimos 2 días han habido asesinatos sin responsables claros, pero el nivel de violencia que afecta a la Araucanía y los territorios cercanos a la Araucanía, que es la zona en Chile, en el sur del país, donde existe mayor población mapuche, no resiste en el tiempo y requiere una solución urgente. Ahora, el problema es que todos los gobiernos desde 1989 en adelante, Orlando, los gobiernos democráticos, han sido incapaces y han convertido el tema indígena en un tema especulativo. Entonces el problema mapuche se remonta al inicio de la transición. Se ha generado un marco legal de derechos, pero finalmente la solución política respecto a las demandas que tiene el pueblo mapuche y también otras organizaciones de pueblos indígenas ha quedado en suspenso. Lamentablemente, los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Lago avanzaron muy poco en esta materia y de alguna manera estamos entre un problema de confianza o desconfianza que hoy día legítimamente los pueblos indígenas tienen en Chile respecto de la acción del gobierno. Entonces hay que recuperar confianza y el presidente electo Gabriel Boric ha anunciado una solución no represiva, sino una solución política, pero los niveles de violencia son muy altos en el sur del país, por lo tanto va a ser un tema obligado. Claro, le mencionaba eso precisamente porque las noticias de los últimos 2 o 3 días dan cuenta de este nivel de violencia, de estos enfrentamientos, y parecería que la única solución en función de lo que se ha vivido en los últimos años es la represión. Pero la pregunta también cabe para insistir en este tema, ¿hasta dónde esto puede convocar, por ejemplo, a otro tipo de escenarios de diálogo político más institucionales con un gobierno progresista de izquierda como sería el de Gabriel Boric? Quiero decir, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, ha habido estos problemas y la solución ha sido, por ejemplo, generar espacios de presencia y participación directa de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones cuando se trata de sus asuntos en concreto, no sea solamente de orden regional, sino también de orden cultural. Mire, en Chile hay mucho por donde avanzar, Orlando. Sí, en eso no cabe ninguna duda. Hay por avanzar desde la inversión pública, la descentralización y el fortalecimiento de los derechos de autogobierno o autodeterminación de los pueblos indígenas. Esto en ningún país europeo llamaría o generaría que las personas levantaran las cejas, pero en Chile lamentablemente el tema indígena se ha transformado en un tirar la cuerda o apretar el nudo, de manera que se ha dicotomizado el tema y lamentablemente las condiciones políticas del presidente Boric es que tiene un nivel de respaldo a nivel parlamentario que no le permite tomar decisiones de manera unilateral. Entonces debe empezar a construir un arreglo a nivel parlamentario y a nivel de la Convención Constitucional, que es el escenario finalmente, hablando de largo plazo, donde estas definiciones de derechos políticos o derechos de autogobierno se van a definir. La situación de la política en Chile, tanto a nivel de la Convención Constitucional como a nivel parlamentario, más allá del apoyo extraordinario que tiene la figura del presidente Boric, es de una extraordinaria fragmentación. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que este primer año va a ser un año de intensas conversaciones para construir esos acuerdos que son indispensables para avanzar en estos temas. Para finalizar esta primera parte, Marcelo, ¿cómo queda Sebastián Piñera? ¿Cómo queda la derecha? ¿Cree que está golpeada? ¿Se puede decir que está derrotada?
hasta dónde, incluso desde el punto de vista simbólico, la derecha tendría como que reajustarse, reacomodarse en este nuevo escenario. Mire, yo veo dos cosas. Lo primero, yo tengo una formación de base de historia, por lo tanto estoy muy lejos a creer que existan muertes definitivas en política y más aún hablando en política latinoamericana. Los liderazgos políticos son como gatos, tienen más de 7 vidas y sospecho de que, digamos, las muertes no son la práctica corriente en política. Creo que la derecha tiene dos dimensiones que debe enfrentar ahora de crisis. Por una parte, los efectos, los coletazos de una administración con grandes problemas del presidente Piñera, tanto por la conducción de la pandemia como por el gobierno en tiempos de la protesta social, del estallido social. Ahí hay un tema de vulneración de derechos que probablemente va a generar que el presidente Piñera deba enfrentar la justicia en algún nivel. No cabe ninguna duda que esa es parte de la crisis de la derecha, ¿no? La sombra que deja el gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo en la vulneración de derechos fundamentales a propósito de la crisis social y política. Pero por otra parte, y usted lo dice bien, hay un problema que es más de largo plazo y que tiene que ver con el debate ideológico dentro de la derecha. En estos últimos 30 años, la derecha en Chile se ha ido moviendo al centro, si usted me permite esa expresión, pero ha pasado de ser una derecha ideológicamente más vinculada a la dictadura de Pinochet, a ser una dictadura, o sea, a ser una derecha, un sector mucho más liberal y más pragmático, algunos dicen más agnóstico respecto a las convicciones tradicionales de la derecha en Chile. Ahora, con la candidatura de Kast, que es, digamos, un paso atrás en esa tendencia, hay una tensión y una disputa, en primer lugar, por la conducción de la oposición de derecha al gobierno del presidente Boric y una reflexión muy intensa, un debate muy intenso dentro de la derecha de carácter ideológico respecto a si la mejor estrategia en este gobierno del presidente Boric es retrotraerse a los valores fundamentales que son de carácter conservador en la derecha, o bien insistir en este impulso de desplazamiento hacia el centro, entendiendo que la única forma de la derecha de ser competitiva en Chile es avanzar en una agenda liberal. Si la derecha le cede el centro al progresismo, no tiene ninguna posibilidad ni en la próxima elección ni en la que viene de ser gobierno. Entonces, aquí están tesis políticas en disputa, pero esa tensión que usted menciona de carácter ideológico es muy interesante porque esa posibilidad que se creía totalmente muerta, y nuevamente está la reflexión respecto a los muertos en política o las muertes ideológicas, lo que se creía muerto, es decir, la tendencia o la propensión autoritaria de la derecha chilena no estaba tan muerta. Y la elección última, con la votación de José Antonio Kast, nos deja más que claro ese fenómeno. Claro que si hagamos la primera pausa y enseguida volvamos con Marcelo Mela para hablar sobre este tema que es muy importante en perspectiva de que además arrancará en marzo un nuevo gobierno y lo que espera la gente también un nuevo escenario de transformaciones en ese país. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el catedrático Marcelo Mella en Santiago de Chile, si no me equivoco está allá, para conversar sobre lo que significaría esto. Lo último que mencionaba en el final de la primera parte es muy importante, Marcelo, lo digo porque incluso el día de hoy efectivamente ha habido un tuit en el que el representante del progresismo español, Pablo Iglesias, hace una afirmación que me parece que coincide con lo que estábamos conversando. Él dice que a la derecha hay que derrotarla, pero sobre todo enfrentarle culturalmente, porque cuando se cede, la derecha arrasa. Palabras más, palabras menos, dice Pablo Iglesias. Hay condiciones efectivas para que, por ejemplo, en el plano cultural, y no digo que lo cultural sea lo artístico o lo estético, sino lo otro, que es más profundo, tenga posibilidades de generarse al menos el debate que en su momento, por ejemplo, Salvador Allende ya lo planteó o lo dejó sentado en esa disputa cultural con la derecha chilena?
Sí, mire, este es un gran tema, es decir, en todo el mundo usted puede ver que la derecha, esa derecha más autoritaria, se ha vuelto populista, se ha vuelto más competitiva de lo que uno esperaba. Y eso tiene como contrapartida, Orlando, una cierta alienación de los referentes de izquierda, sobre todo de las bases electorales, sociales y culturales que históricamente apoyaron a los partidos o a las organizaciones de izquierda. Es un fenómeno en el que Chile no está inmunizado, no se ha puesto ni una vacuna, no tiene inmunidad. Es decir, la amenaza del populismo está presente en Chile, creíamos que no era posible, es posible, y más que escandalizarse, lo que corresponde, creo, es tratar de entender este fenómeno. Y el fenómeno es que los sectores populares en algunas sociedades, en algunas democracias, están dispuestos a votar por alternativas de derecha y no de cualquier derecha, sino de una derecha que definitivamente pone en tensión los mínimos estándares democráticos, y lo que uno puede ver tanto en Estados Unidos como en el caso de Europa es que una posible explicación, no digo la única, tiene que ver con que los sectores que buscan las transformaciones se han retraído quizás a un debate más identitario, más cercano a los temas de mayo del 68, si usted me lo permite, una agenda que es más identitaria de grupos de minoría, y han perdido conexión con los grupos, con los temas de las grandes mayorías. Entonces, pueden ganar una elección, pero tienen una compleja condición de mayoría que los hace muy vulnerables al discurso de sectores populistas de derecha. En Chile, el discurso de José Antonio Kast partió de la base de los fracasos de los sectores progresistas en temas sociales que son temas tradicionales de izquierda, Orlando. Desigualdad, exclusión social, pobreza. Es decir, de alguna manera los dos candidatos populistas en Chile, tanto Franco Parisi, que fue una de las sorpresas, como José Antonio Kast, son candidaturas que recogen un malestar por problemas de implementación de políticas públicas o por un desplazamiento de los sectores progresistas hacia un pensamiento de libre mercado que definitivamente les hace perder conexión con los sectores populares. Hoy día es impresionante la votación que sacan los candidatos de derecha en Chile dentro de las comunas que son de menores ingresos. En la primera ronda electoral, Orlando, en Chile votó mayoritariamente sectores populares por José Antonio Kast. El principal nicho de votación estuvo en las comunas populares. Entonces, estos son datos que más allá del juicio moral que nos merezca un candidato que no es completamente democrático, como es el caso de Kast, o como son los casos de los dos candidatos de ultraderecha en Francia, por ejemplo, hay que tratar de entenderlo y tratar de actuar en función de la evidencia. Y la evidencia a nosotros lo que nos está diciendo es que de alguna manera no solo la derecha se encuentra en crisis, sino también el progresismo en el mundo, porque ha perdido esa conexión, ese cable a tierra con los sectores populares que son definitivamente la razón de ser de estos sectores. Ahora, Marcelo, quiero acudir a una figura, a una imagen que además siempre ha sido significativa para entender a Chile y mucha gente lo dice y lo repite, y es eso de que en Chile se nació y se fundó el neoliberalismo, y la pregunta que uno se hace es, efectivamente, en Chile se podrá enterrar al neoliberalismo, no solamente desde el punto de vista económico, porque ya sabemos que el neoliberalismo no es solamente una herramienta, un modelo económico, sino un modo también de vivir. ¿Hasta dónde hay condiciones para pensar que esto pueda ser posible en Chile? Mire, hay una gran señal también de esperanza, creo, Orlando, porque el electorado que le dio la victoria a Gabriel Boric es un grupo de personas que no participaba frecuentemente o que no había participado nunca y que le parecía impresentable, digamos, que en Chile gobernara un liderazgo con las características del ultraderechista José Antonio Kast, pero también una gran cantidad de jóvenes que nunca habían votado. Y ese es un dato esperanzador, porque no me cabe ninguna duda que existen menores posibilidades de transformar las instituciones o transformar la cultura con un padrón electoral activo que es de gente muy adulta que ha vivido de la misma manera desde el año 1989. La esperanza de transformación en Chile tiene que ver con que las y los jóvenes se incorporen al proceso político, realicen los aprendizajes necesarios y puedan instalar en Chile transformaciones de profundidad. La movilización estudiantil del 2010-2011 en adelante es en gran medida, Orlando,
el movimiento responsable, el impulso responsable del 18 de octubre del 2019 y también del gobierno que tenemos hoy día. La gente que va a gobernar en el gobierno de Boric es esa generación que llega al debate público en el año 2011 con las protestas estudiantiles. Entonces, si existe alguna posibilidad de construir un modelo que represente algo distinto a el modelo neoliberal que nos dejó Pinochet en la década del 80, tiene que ver con que existe un recambio en la élite que es absolutamente indispensable para instalar nuevas formas de hacer política en nuestro país y en el mundo. Claro, entonces Marcelo, ahí también caben otras reflexiones y quizás apuntar dos elementos claves. Lo uno, efectivamente, es una generación que llega al poder, jóvenes con no mucha experiencia, digamos, en esa disputa de fondo, que es la disputa real con el sistema, no solamente con el gobierno. Y el otro también es que la sociedad chilena más o menos se acostumbró a un sistema social y económico que le permite en determinados momentos creer que vive en bienestar porque tiene un nivel de consumo. Y efectivamente los cambios culturales no necesariamente pasan por el nivel de consumo, al contrario, con la pandemia hemos demostrado, nos ha demostrado la naturaleza que tener alto consumo no precisamente lleva a un bienestar. Bueno, usted tiene hoy día un proceso de contracción de la economía chilena. La caída en la productividad en tiempos de pandemia, que fue muy importante en el caso de Chile, solo la minería permaneció en Chile, la minería del cobre permaneció con niveles de producción estables, pero el resto de la economía tuvo un frenazo importante y eso se aprecia en sectores que son muy sensibles al desempleo, Orlando. Por ejemplo, el turismo, la actividad comercial. En Chile todavía usted va a ciudades como Valparaíso, al puerto de Valparaíso y ve prácticamente gran parte del centro con los negocios cerrados. Esos son muchos miles de chilenos y chilenas que hoy día se encuentran en una situación de desempleo y con estrategias de sobrevivencia o dependiendo de los bonos o de la ayuda del gobierno. No cabe ninguna duda que esa situación plantea un escenario distinto al que tuvo Chile por 30 años, donde el modelo funcionaba y quizás a propósito de la crisis económica y social que deja la pandemia, existan condiciones, ya digo, con una nueva élite, con una nueva generación de políticos del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, con convicciones nuevas, progresistas, de transformación, de pensar instituciones nuevas y una orientación de la política que no sea la misma que ha caracterizado por 30 años a Chile como el modelo del neoliberalismo a nivel mundial. Ya, entonces para ir cerrando, Marcelo, en esta perspectiva, ¿cómo ve la figura de Gabriel Boric en el ámbito regional? ¿Hasta dónde él se puede constituir y consolidar también como un referente, tomando en cuenta que además hay una recuperación del progresismo? Tenemos a México con López Obrador, Alberto Fernández en Argentina también, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, con todas las dificultades que tiene, y la perspectiva de que Lula y Petro ganen en sus respectivos países. ¿Hasta dónde esta figura nueva, joven, de Gabriel Boric puede constituir también un referente más de este cambio que se va sintiendo en América Latina? Bueno, creo que existe una oportunidad importante para que Boris tenga un lugar, como lo tuvo la presidenta Bachelet también en su momento, a nivel internacional. Sin embargo, en el caso del presidente Boric, es bueno entender que en Chile los gobiernos se juegan mucho los dos primeros años. El primer semestre, el primer año, es decir, hasta julio aproximadamente, cuando termine el trabajo de la Convención Constitucional, la prueba de fuego va a estar en la Convención Constitucional y el gobierno de Boric y todos los gobiernos tienen lo que en Chile se llama la luna de miel, que es decir, una oposición bastante condescendiente, que no ataca intensamente al gobierno. Pero desde el segundo semestre es habitual en Chile que la actitud de la oposición cambie y el próximo año en general la oposición tiende a ser en Chile siempre muy ruda con los gobiernos de turno. Entonces creo que la prueba de fuego la tiene para convertirse en un líder que tenga una buena caja de resonancia internacional en los resultados que tenga en estos dos primeros años el presidente Boris. Tanto a nivel del proceso de elaboración de la nueva constitución, ahí hay temas que no conversamos, pero temas muy importantes, porque un fracaso en la convención constitucional indirectamente le golpea al presidente Boris de todas maneras. Y por otra parte, cómo enfrenta los tres grandes temas, a mi juicio, que debe enfrentar este gobierno, que es el tema de la Araucanía, usted lo ha mencionado muy bien, el tema económico, fundamentalmente el puzzle del desempleo. El empresariado chileno aprendió que puede recuperar crecimiento y actividad económica trabajando, dando menor empleo, y eso es un gran problema en Chile. Y en tercer lugar, un problema que también se ha hecho sistémico en Chile, que es el tema del narcotráfico y la seguridad interior.
Creo que esos tres grandes temas debe poder enfrentarlos. Si lo logra y lo hace bien en estos 2 primeros años, creo que definitivamente el presidente Boric va a tener un lugar en la discusión, en el debate regional e internacional. Gracias, Marcelo. Y precisamente el tema de la Convención Constitucional no lo había tocado porque efectivamente podríamos tener un programa exclusivamente para eso por dos razones. La primera, todavía no hay elementos de análisis de lo que está haciendo la Convención Constitucional. Y segundo, es efectivamente de qué manera la presencia de un nuevo gobierno puede configurar o al menos resignificar lo que ha hecho hasta ahora la Convención Constitucional. Pero bueno, le invitamos para hablar de eso en otra ocasión. Un abrazo a la distancia, Marcelo, que esté muy bien. Agradezco. Hasta luego. Muchísimas gracias, Marcelo Melia. A propósito de esto que pasa en Chile, que digo desde el análisis político y de la comunicación política, es fascinante porque efectivamente después de tantos años de neoliberalismo hay un desafío enorme en la sociedad chilena y sobre todo en Gabriel Boric para afrontar a ese país con otra perspectiva. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.